El calor resplandeciente del desierto de Sonora danzaba en el horizonte, distorsionando el árido paisaje en un espejismo líquido. Este era el lugar más árido de la Tierra, un lugar donde no había llovido en décadas, donde incluso las criaturas del desierto más resistentes luchaban por sobrevivir. El doctor Xavier Blackwood se secaba el sudor de la frente mientras examinaba imágenes satelitales en su tableta. El veterano geólogo había visto muchas formaciones extrañas en sus 30 años estudiando los desiertos de la Tierra, pero nada como esto. Pirlo, gritó, y su voz se oyó por toda la estación de investigación temporal. Tienes que ver esto. Pirlo Rissek levantó la vista de su puesto de trabajo. A sus 42 años, el ingeniero aeroespacial era el miembro más joven y veterano del equipo internacional de investigación, con sus penetrantes ojos azules que le habían valido el apodo de el escáner humano entre sus colegas. Se acercó a Blackwood con paso pausado, levantando pequeñas nubes de polvo con sus botas desgastadas. ¿Qué estoy viendo?, preguntó Pirlo, entrecerrando los ojos para mirar la pantalla. El satélite lo detectó hace 3 días después de que se disipara la enorme tormenta de arena, explicó Blackwood. El algoritmo de inteligencia artificial lo marcó como una anomalía. Al principio, pensé que podrían ser restos de un lanzamiento satelital fallido, pero mira estas dimensiones. Pirlo se quedó sin aliento. El objeto era enorme, cilíndrico, con lo que parecían ser sistemas de propulsión. La mayor parte permanecía enterrada bajo la arena, pero su sección expuesta brillaba bajo el sol del desierto. El metal permanecía inmaculado a pesar de su aparente edad. «Es imposible», susurró Pirlo. «La base de lanzamiento más cercana está a 700 metros, y esto no es de los nuestros». «¿De quién es entonces?», preguntó Blackwood, aunque ambos hombres ya sospechaban la respuesta. «De nadie. Al menos de nadie de la Tierra». En 48 horas, el lugar estaba repleto de investigadores, personal militar y equipo. El descubrimiento había sido clasificado al más alto nivel, pero secretos de esta magnitud tenían la capacidad de crear su propia gravedad, atrayendo a expertos de todo el mundo. El grupo de trabajo internacional reunido incluía a las mentes más brillantes de 17 países, todas unidas por una mezcla de curiosidad científica y miedo apenas disimulado. Julian Novi llegó al 4.º día. Su helicóptero levantó una pequeña tormenta de arena al descender. La xenobióloga brasileña pisó el suelo del desierto con soltura, su cabello oscuro recogido en una práctica coleta, los ojos ocultos tras unas gafas protectoras contra la arena. A sus 37 años, ya había revolucionado el campo de la biología extraterrestre teórica, aunque muchos de sus colegas aún desestimaban su trabajo como ciencia ficción. Hoy, esos críticos guardaron un silencio notorio. «Doctora, no vise», la saludó Pillo, extendiendo la mano. «Su reputación la precede, al igual que la suya, señor Rissek», respondió ella, con un acento que le daba a sus palabras un tono melódico. «Aunque debo decir que, cuando me llamaron para hablar sobre posible material biológico extraterrestre, esperaba que me invitaran al lugar de un accidente, no al desierto más inhóspito del planeta». «Eso ya somos dos», dijo Pirlo con una sonrisa sombría. «Pero aquí estamos, y eso también». Señaló hacia la excavación, donde docenas de trabajadores retiraban cuidadosamente la arena que rodeaba el enorme objeto. Lo que inicialmente parecía una simple nave cilíndrica, se revelaba como algo mucho más complejo, una serie de compartimentos entrelazados con extrañas protuberancias y huecos que desafiaban el diseño aeroespacial convencional. Julian se protegió los ojos del sol y estudió la nave parcialmente excavada. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?». «La datación inicial sugiere al menos 50 años», respondió Pillow. «Pero eso se basa solo en las capas de arena acumuladas y los cambios geológicos locales. La nave en sí muestra una erosión mínima, lo cual es imposible», terminó Julian. «Nada permanece en este desierto durante 50 años sin mostrar una degradación significativa». «Exactamente». Fueron interrumpidos por un grito desde la excavación.
Un trabajador había descubierto algo nuevo. Lo que parecía ser una escotilla o esclusa de aire en la superficie superior de la nave. El equipo se reunió mientras Pierlo y Giuliane se acercaban. La doctora Ela Vukovic, líder de la expedición. La arqueóloga ya examinaba el descubrimiento con las manos enguantadas. Su acento serbio se intensificaba con la emoción al hablar. El diseño no se parece a nada en nuestro registro histórico. No hay manijas, botones ni mecanismos de entrada reconocibles visibles. Quizás no esté diseñado para abrirse desde afuera, sugirió Muhammad Al-Fari, el físico cuántico de Dubái. Como en respuesta a sus palabras, el aire a su alrededor se volvió repentinamente pesado. Los equipos electrónicos comenzaron a fallar. Las tabletas parpadearon y se apagaron. Los dispositivos de comunicación emitían estática. Y los generadores portátiles que pulverizó el campamento base chisporrotearon y fallaron. ¿Qué está pasando?, preguntó alguien, con el pánico en la voz. Antes de que nadie pudiera responder, el desierto quedó en silencio. No era la quietud natural de un paisaje árido, sino una absoluta ausencia de sonido que les oprimía los tímpanos. Entonces, con un suave siseo que de alguna manera se extendió por todo el sitio, la escotilla comenzó a abrirse. Más tarde, ninguno de los testigos se puso de acuerdo sobre cómo sucedió exactamente. Algunos describieron un movimiento en espiral. Otros insistieron en que simplemente se disolvió, mientras que unos pocos sostuvieron que se plegó sobre sí mismo. Como origami. Cualquiera que fuera el mecanismo, el resultado era el mismo. Había aparecido una entrada a la nave. Que nadie se mueva, ordenó el general Warren Hargrove. El representante militar de Estados Unidos había permanecido en silencio durante la excavación, pero ahora su autoridad resonaba por todo el yacimiento. Esta es ahora una posible situación de primer contacto. El protocolo dicta que fue interrumpido por un sonido extraño, un suave chasquido rítmico que parecía provenir de todas direcciones a la vez. Los investigadores reunidos se giraron confundidos, buscando la fuente. Fue la doctora Novias quien los vio primero. Miren, susurró, señalando hacia las dunas que rodeaban el yacimiento. Recortadas contra el sol poniente se alzaban docenas de ratas canguro del desierto, sus pequeños cuerpos inquietantemente inmóviles, sus ojos reflejando la luz que se desvanecía. Estas criaturas, normalmente tímidas, habían formado un semicírculo perfecto alrededor del yacimiento, observando a los humanos con una intensidad antinatural. «De pottoyes deserti», murmuró Julian. «Ratas canguro del desierto, pero nunca las había visto comportarse así. Son criaturas solitarias. No forman grupos». «Bueno, ahora sí», respondió Pillar, incapaz de apartar la vista de las pequeñas criaturas. Algo en su movimiento sincronizado le provocó un escalofrío a pesar del calor del desierto. El guía local, Ángelo Rodríguez, retrocedió lentamente. «Esto está mal», dijo con voz temblorosa. «Mi abuelo hablaba de este lugar. Lo llamaba el lugar de Usurus, el lugar de los susurros. Decía que el desierto a veces habla a través de sus criaturas cuando las estrellas caen sobre la tierra». El equipo científico podría haber descartado tales comentarios como superstición en circunstancias normales, pero nada en esta situación era normal. Las ratas canguro continuaron su vigilia silenciosa mientras el sol se ponía en el horizonte. Sus ojos brillaban ahora bajo las luces portátiles que rodeaban la excavación. «Están esperando algo», dijo Julian. Su formación científica estaba marcada por un instinto más primario, uno que reconocía cuando se había alterado el orden natural. Al caer la noche por completo, se tomó la decisión. A pesar de las protestas del general Argro, un pequeño equipo entraría en la nave. Poe se ofreció voluntario de inmediato, al igual que Julian. Se les unió el doctor Takumi Watanabe, astrofísico que ayudó a diseñar las habitaciones de la Estación Espacial Internacional, y la mayor Diana Reyes, segunda al mando del general y especialista en reconocimiento de entornos desconocidos. «Esto va en contra de mi buen juicio»,
gruñó Hargrove mientras el equipo se preparaba. Pero si no entramos, lo hará otro. Y que me aspen si el primer apretón de manos con lo que sea que haya ahí dentro viene de alguien más que no sea nosotros. El equipo estaba equipado con trajes ambientales, no equipo espacial completamente presurizado, sino equipo de materiales peligrosos modificado que los protegería contra la mayoría de las amenazas biológicas o químicas. Cada miembro llevaba equipo mínimo, luces, instrumentos científicos básicos, en el caso de la Mayor Reyes, un arma corta que todos reconocieron en silencio que probablemente sería inútil si las cosas salían mal. Manténganse en comunicación constante, instruyó Hargrove mientras se acercaban a la escotilla abierta. A la primera señal de problema, salgan. Es una orden. La entrada a la nave conducía a un estrecho pasillo que descendía suavemente. El interior estaba iluminado por una suave luz azul que parecía no tener una fuente específica. Simplemente existía, sin proyectar sombras ni crear resplandor. Las paredes eran lisas y ligeramente cálidas al tacto, cubiertas de patrones geométricos que podrían haber sido decorativos o funcionales. Imposible saberlo. La temperatura aquí es constante, informó Tumi, revisando sus instrumentos. 21 grados centígrados. Perfecto para la comodidad humana. Eso no puede ser una coincidencia, dijo Diana, su entrenamiento militar evidente en su posición. Siempre observando, siempre lista. No saquemos conclusiones precipitadas, advirtió Po, aunque la misma idea le había pasado por la cabeza. Una atmósfera cómoda para los humanos podría ser cómoda para muchas formas de vida basadas en el carbono. Se adentraron en la nave. El pasillo finalmente se abrió a una cámara más grande. A diferencia del pasillo uniforme, esta sala contenía estaciones distintas con lo que parecían paneles de control o interfaces, pero en lugar de botones o pantallas. Solo encontraron superficies lisas con esos mismos patrones geométricos, más complejos aquí. Esto parece un centro de mando, dijo Plo, moviéndose lentamente alrededor del perímetro. Julian se acercó a lo que parecía ser una consola central. Estos patrones no son aleatorios. Me recuerdan a estructuras bioquímicas, proteínas quizás, o secuencias de ADN, pero no a ninguna especie terrestre que reconozca. Mientras hablaba, su mano se cernía sobre uno de los patrones, una espiral rodeada de círculos concéntricos. Para sorpresa de todos, el patrón comenzó a brillar, pulsando con una luz interna que coincidía con el ritmo del latido del corazón de Julian. «Te está respondiendo», susurró Takumi. Antes de que Julian pudiera retirar la mano, toda la habitación cobró vida. Los patrones en cada superficie comenzaron a brillar, y una proyección tridimensional apareció en el centro de la habitación. Un mapa estelar como nunca antes habían visto, con un sistema estelar en particular resaltado. «Dios mío», exhaló Pillow. «Es un sistema de navegación». La Mayor Reyes levantó la mano para pedir silencio, con la cabeza inclinada como si escuchara. ¿Lo oyen? Un suave zumbido había comenzado, aumentando lentamente de tono hasta convertirse en un tono claro. Luego, una serie de tonos, una especie de melodía, de una belleza cautivadora y completamente alienígena. El sonido pareció pasar desapercibido para ellos, resonando directamente en sus mentes. «Se está comunicando», dijo Julian con certeza. O lo intentaba. El mapa estelar cambió, acercándose al sistema resaltado, luego a un planeta en particular, azul y verde con nubes blancas arremolinadas. No era la Tierra, pero era sorprendentemente similar. «Hogar», dijo Pillow, aunque no podría haber explicado por qué le vino esa palabra a la mente. Como en respuesta, la proyección cambió de nuevo, mostrando lo que solo podía ser la nave en la que viajaban por el espacio. Luego mostró la nave acercándose a la Tierra. Pero algo salió mal. Los patrones de energía que rodeaban la nave se volvieron erráticos y su trayectoria se alteró drásticamente. La proyección mostró la nave estrellándose, no en el desierto donde la encontraron, sino en un océano. «Esto no tiene sentido», dijo Diana.
La encontramos en el desierto, no bajo el agua. La proyección continuó, mostrando la nave bajo el agua. Luego, una extraña distorsión, y de repente, el desierto. Alrededor de la nave, aparecieron pequeñas figuras móviles que se parecían notablemente a las ratas canguro que rodeaban su excavación. Nos está contando su historia, dijo Julián en voz baja. Se estrelló en el océano, pero de alguna manera terminó aquí. Y esas criaturas de afuera están conectadas a ella de alguna manera. La proyección cambió de nuevo, mostrando figuras humanas acercándose a la nave. Figuras que se parecían notablemente a ellas. Luego mostró una serie de patrones complejos en rápida sucesión, demasiado rápidos para que los ojos humanos los procesaran. Volcado de datos, dijo Poe. Nos está dando información, pero no podemos percibirla así. Julián se acercó a la proyección. ¿Puedes reducir la velocidad?, preguntó, dirigiéndose directamente a la nave. No podemos entender. Para asombro de todos, la proyección se detuvo y luego se reanudó a un ritmo mucho más lento. Ahora podían ver que los patrones eran diagramas, sistemas mecánicos, estructuras biológicas, ecuaciones matemáticas. Era nada menos que una enciclopedia de conocimiento avanzado. Necesitamos grabar esto, dijo Takumi con urgencia, buscando su equipo. Pero en cuanto activó su cámara, la proyección desapareció y la habitación se quedó a oscuras, salvo por las linternas portátiles. Bien hecho, murmuró Diana. No es su culpa, dijo Poe. Dijo. La radiación electromagnética de nuestros dispositivos podría estar interfiriendo con la tecnología que genera la proyección. Antes de que pudieran seguir hablando, les llegó un nuevo sonido. Un golpeteo rítmico proveniente de las profundidades de la nave. Sin mediar palabra, avanzaron hacia ella, atravesando otro pasillo hacia lo que parecía ser una sala de estar. Nichos vacíos en las paredes sugerían almacenes o quizás dormitorios. El golpeteo se hizo más fuerte. Encontraron su origen en la siguiente cámara, una especie de laboratorio, lleno de equipo, reconocible y completamente alienígena. En el centro de la habitación se alzaba lo que parecía ser una cápsula de estasis, con su superficie transparente nublada por el paso del tiempo. El golpeteo provenía del interior. «Hay algo vivo ahí dentro», susurró Julián, acercándose a pesar del gesto de advertencia de Diana. Al acercarse, el golpeteo cesó. A través de la superficie nublada, pudieron distinguir una silueta humanoide, pero con proporciones que no eran del todo correctas. La cabeza demasiado grande, las extremidades demasiado largas y delgadas. Después de 50 años, Kumi dijo, ¿cómo podría algo seguir vivo? Tiempo, respondió Pierre. Lentamente, una teoría se formó en su mente. ¿Y si el tiempo transcurre de forma diferente dentro de esta nave? ¿Y si, para lo que sea que haya en esa cápsula, no han pasado ni 50 años? Como respondiendo a sus palabras, la superficie de la cápsula comenzó a aclararse, volviéndose más transparente con cada segundo que pasaba. La figura en su interior se volvió más nítida, definitivamente humanoide, con la piel pálida, casi translúcida. Tenía los ojos cerrados, pero mientras observaban, su pecho subía y bajaba al inconfundible ritmo de su respiración. Está en una especie de animación suspendida, dijo Julián, su actitud profesional momentáneamente superada por el asombro. Una suspensión metabólica perfecta. ¿Es seguro?, preguntó Diana, con la mano cerca de su arma. Si hubiera querido hacernos daño, creo que ya lo habría hecho, razonó Pillow. Nos dejó entrar. Nos mostró su historia. Está intentando comunicarse. La superficie de la cápsula continuó aclarándose, revelando más detalles del ser que había dentro. Su rostro era casi humano, 2 ojos, una nariz, una boca, pero las proporciones eran sutilmente incorrectas, creando un efecto de valle inquietante que resultaba a la vez familiar y extraño. Sus manos habían 6 dedos cada uno. Su cuerpo era más largo y delgado que el de un humano,
y su piel tenía un patrón tenue similar a los diseños geométricos que cubrían el interior de la nave. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Takumi. Antes de que nadie pudiera responder, los ojos del ser se abrieron. Eran completamente negros, sin iris ni pupila visibles, pero de alguna manera transmitían una inteligencia inconfundible. Los miró a cada uno por turno, con la mirada fija en Julian. Entonces, sin previo aviso, la cápsula comenzó a abrirse. Afuera, mientras la noche del desierto se enfriaba, las ratas canguro permanecían en su semicírculo perfecto, con un comportamiento cada vez más extraño. Se movían en perfecta sincronización, como coreografiadas por una mano invisible. Los científicos que permanecían en la superficie observaban con una mezcla de fascinación e inquietud. He estudiado la fauna del desierto durante 20 años. La doctora Amara Okcher, ecóloga de la expedición, le dijo al general Arrobe: este no es un comportamiento natural. Estos animales son cazadores solitarios. No forman grupos y, desde luego, no coordinan sus movimientos de esta manera. Uy, ¿podrían estar respondiendo a alguna señal de la nave?, preguntó Arrobe, dejando atrás su escepticismo inicial para aceptar a regañadientes lo extraño. Es posible que muchos animales puedan percibir frecuencias electromagnéticas que los humanos no. Pero este nivel de coordinación sugiere algo más, casi como una mente colectiva. Mientras hablaba, la rata canguro empezó a emitir de repente un chillido agudo y parlanchín, todo al mismo tiempo. El ruido aumentó de volumen hasta resultar casi doloroso para los oídos humanos. Entonces, al unísono, se dieron la vuelta y se dispersaron en la oscuridad del desierto. ¿Qué demonios acaba de pasar?, preguntó Hargroku. Antes de que Amara pudiera responder, el suelo tembló bajo sus pies. No era el movimiento ondulante de un terremoto, sino una vibración aguda y deliberada, como si algo enorme se hubiera activado bajo la arena. Regresen a todos de la nave, ordenó Arrobe. Pero era demasiado tarde. La arena alrededor de la excavación comenzó a moverse y hundirse, revelando más de la nave de lo que su cuidadosa excavación había revelado. No era solo una nave. Era un complejo completo con múltiples estructuras interconectadas bajo el suelo del desierto, y estaba despertando. Dentro de la nave, Pirlo, Julian, Takumi y Diana observaron en silencio, atónitos, cómo el ser emergía de su cápsula. Se movía con una gracia fluida que parecía desafiar la gravedad, cada movimiento preciso y preciso. De pie en toda su altura, se alzaba sobre ellos casi 2 metros. Durante un largo instante, nadie se movió. Entonces, lenta y deliberadamente, el ser levantó su mano de 6 dedos en lo que solo pudo interpretarse como un gesto de saludo. Julian dio un paso adelante, ignorando la advertencia susurrada de Diana. Imitó el gesto, levantando la mano. Venimos en son de paz, dijo, sintiéndose a la vez ridícula y profunda. Somos científicos, exploradores de la Tierra. El ser ladeó la cabeza, observándola. Entonces, para sorpresa de todos, habló, no en un idioma humano, sino con una serie de tonos musicales y chasquidos que, de alguna manera, formaron palabras en sus mentes. La Tierra, sí, el tercer planeta, no nuestro destino, sino nuestra salvación. La voz no era masculina ni femenina, joven ni vieja. Simplemente era una presencia en sus pensamientos que les resultaba a la vez extraña y extrañamente familiar. ¿Entiendes nuestro idioma?, preguntó Po, acercándose a Julian. Entiendo tus pensamientos, respondió el ser. Mi especie se comunica directamente de mente a mente. Tu idioma es ineficiente, pero me he adaptado. ¿Quién eres?, preguntó Diana, con su porte militar ligeramente socavado por el asombro en su voz. ¿De dónde vienes? Soy Zephyrion, dijo el ser. Mi nombre sería impronunciable para ti. Vengo de un mundo que llamas HD 855b, aunque ese no es nuestro nombre. Mi nave formaba parte de una flota de exploración que buscaba mundos habitables. Tuvimos dificultades.
El choque, dijo Takumi. Tu proyección mostró tu nave estrellándose en el océano. El ser. La sapiriana asintió, un gesto sorprendentemente humano. Sí, una llamarada solar de su estrella interrumpió nuestros sistemas de propulsión. Nos estrellamos en su océano Pacífico en lo que ustedes llamarían 1968. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Terminaron en el desierto de alguna manera. Pillow instó cuando el ser se detuvo. No de alguna manera. A través del desplazamiento dimensional. Mi nave lleva un prototipo de sistema de navegación que crea desgarros controlados en el espacio-tiempo. Cuando nos estrellamos, el sistema se activó incorrectamente. Fuimos transportados aquí a este desierto. Pero no solo a través del espacio. También a través del tiempo, supuso Julian, su mente científica apresurándose a comprender. En cierto modo, el tiempo fluye de manera diferente alrededor de mi nave. Lo que han sido 50 años para su mundo han sido solo semanas para mí. Me puse en suspensión para esperar el rescate, pero mi señal no pudo atravesar la barrera dimensional. Un escalofrío recorrió la nave y las luces parpadearon. ¿Qué está pasando?, preguntó Diana, tensa. La nave se está reactivando por completo, explicó la sapiriana. Tu presencia, en particular la tuya, señaló a Julian, ha activado los protocolos de emergencia. Tu firma bioquímica es notablemente compatible con nuestra tecnología. ¿Compatible en qué sentido?, preguntó Julian. Tu especie y la mía divergieron de un ancestro común, aunque separadas por miles de millones de años y vastas distancias. El universo se siembra a sí mismo en patrones. Doctor Navis. Nada es verdaderamente extraterrestre. Algunas cosas son simplemente parientes más lejanos que otras. La revelación los aturdió y los sumió en el silencio. Las implicaciones eran asombrosas. No solo que existía vida inteligente en otro lugar, sino que podría compartir un origen común con la humanidad. Otro temblor sacudió la nave con más fuerza esta vez. Deberíamos regresar a la superficie, dijo Diana con urgencia. Reporten lo que hemos encontrado. Espera, dijo el sapiriano. Hay algo que debes entender primero. Mi presencia aquí no es casualidad. El desplazamiento dimensional fue inesperado, pero mi misión a la Tierra fue deliberada. ¿Qué misión?, preguntó Pillow, repentinamente cansado. ¿Para advertirte? La voz mental del extraterrestre se volvió grave. Su mundo se enfrenta a una amenaza que aún no pueden comprender. En aproximadamente 23 de sus años, la Tierra se topará con un objeto interestelar. Lo que podrían llamar un asteroide, aunque es algo mucho más peligroso. ¿Un evento de nivel de extinción?, preguntó Takumi. Peor aún, este objeto contiene una forma de materia que reaccionará catastróficamente con el campo magnético de su planeta. La interrupción resultante inutilizará toda la tecnología electrónica y expondrá su mundo a radiación estelar que hará inhabitable gran parte de su superficie. ¿Cómo pueden saber esto?, desafió Diana, con escepticismo evidente en su voz. Porque le sucedió a nuestro mundo hace 10.000 años. Sobrevivimos solo refugiándonos bajo tierra y desarrollando la tecnología que finalmente nos permitió reconstruir y alcanzar las estrellas. Hemos estado cartografiando estos objetos en todo nuestro sector de la galaxia, intentando advertir a los mundos habitados de su aproximación. La gravedad de las palabras del Sepiran flotaba en el aire. De ser cierto, representaba tanto la mayor amenaza que la humanidad jamás había enfrentado como, en forma de la tecnología avanzada de los alienígenas, potencialmente su salvación. ¿Por qué deberíamos creerte?, insistió Diana. Esto podría ser un pretexto para algo más. El sapiriano volvió a inclinar la cabeza. Ya tienes pruebas. Tus científicos han detectado anomalías en tu sistema solar exterior, objetos que no se mueven como deberían. Tu gobierno ha clasificado esta información, pero existe en tus registros. Pilo y Giuliane intercambiaron miradas. De hecho, había habido informes de objetos inusuales más allá de la órbita de Neptuno,
cuyas trayectorias desafiaban las leyes conocidas de la mecánica celeste. La mayoría se habían descartado como errores de observación. Las ratas canguro, dijo Julian de repente. ¿Cuál es su conexión con todo esto? Por primera vez, la voz mental del sapiriano transmitía algo parecido a una emoción, una cálida diversión. Las pequeñas criaturas son aliadas inesperadas. Cuando mi nave llegó aquí, dañada y con poca energía, se sintieron atraídas por el campo de energía que emite. Con el tiempo, desarrollaron una relación simbiótica con la nave. Sus sistemas nerviosos se sintonizaron con sus frecuencias, lo que les permitió servir como una extensión de sus sentidos. Han sido mis ojos y mis oídos. En tu mundo mientras esperaba en suspensión. Por eso se comportan como un colectivo. Julian se dio cuenta de que los estás conectando de alguna manera. No controlándolos, conectándolos. Mantienen su conciencia individual, pero comparten información a través de una red centrada en esta nave. Me advirtieron de tu llegada días antes de que tus máquinas detectaran este sitio. Otro temblor, más fuerte que antes, sacudió la nave. Esta vez, las luces de la cámara parpadearon en rojo y una serie de tonos sonaron claramente como una alarma. Tenemos que irnos, dijo el seiriano con urgencia. La secuencia de reactivación ha desestabilizado la bolsa dimensional que rodea la nave. Toda esta estructura pronto se realineará con el espacio-tiempo normal, lo cual será violento. ¿Qué significa exactamente?, preguntó Diana. Significa que cualquiera a menos de medio kilómetro de este sitio experimentará efectos de distorsión temporal que la fisiología humana no está diseñada para soportar. El equipo de investigación, dijo Pierlo, girándose hacia la salida. Necesitamos evacuarlos de inmediato. Se movieron rápidamente por los pasillos, el sapirano deslizándose con la gracia humana. Al acercarse a la salida, la curiosidad científica de Julian superó su urgente sensación de peligro. Dijiste que nuestra especie compartía un ancestro común. ¿Cómo es eso posible a través de distancias tan vastas de espacio y tiempo? El sapirano no aminoró el paso al responder. Tus científicos tienen una teoría. Panspermia. La idea de que la vida podría extenderse entre mundos a través de meteoroides, asteroides y planetoides. Tienen razón, pero no de la forma en que imaginan. La inteligencia en sí misma es una fuerza en el universo. Dr. Navis. Moldea la materia a lo largo de miles de millones de años, guiando la evolución hacia ciertas formas. Mi gente cree que esto no es casualidad, sino propósito. Llegaron a la escotilla de salida, que ahora parpadeaba con una luz roja de advertencia. Afuera, el campamento de investigación era un caos. El equipo chisporroteaba y fallaba. Los vehículos no arrancaban, y la arena alrededor de la nave seguía moviéndose y hundiéndose a medida que la estructura se revelaba. Todos deben alejarse al menos medio kilómetro del lugar, gritó Poe al salir. Ahora, se acercó el general Hargrove, pálido al observar la alta figura alienígena entre ellos. ¿Qué demonios es eso? Un amigo, dijo Julian con firmeza, y la razón por la que todos necesitamos despejar la zona inmediatamente. Para su sorpresa, Hargrove no discutió. Quizás los sucesos de la noche habían superado su capacidad de incredulidad. Comenzó a ordenar la evacuación. Su entrenamiento militar le proporcionaba estructura en medio de lo impensable. Mientras el equipo cargaba apresuradamente el equipo y el personal esencial en los vehículos, el seirano se dirigió al perímetro del lugar donde habían reaparecido las ratas canguro. Emitió una serie de chasquidos, y las pequeñas criaturas respondieron, revoloteando alrededor de sus patas en complejos patrones. ¿Qué hace?, preguntó Takumi a Julian mientras ayudaban a cargar instrumentos científicos en un camión. Comunicándose con ellos, respondió, creo que se está despidiendo. La evacuación se desarrolló con notable eficiencia dadas las circunstancias. En 20 minutos, todo el equipo de investigación se había trasladado a una colina con vistas al lugar, la distancia mínima de seguridad según el sapiriano. Desde este punto estratégico,
Observaron cómo la nave alienígena emergía de la arena, revelando su verdadera escala. No solo una nave, sino un complejo entero que parecía brillar y cambiar como si no estuviera del todo presente en su realidad. El Zefiriano estaba con los científicos humanos, su alta silueta recortada contra el cielo del desierto. Las ratas canguro lo seguían, formando un círculo flexible alrededor de los humanos reunidos y su visitante alienígena. Cuando se complete la realineación, explicó el Zefiriano, mi nave se reactivará por completo. Podré continuar mi misión de ayudar a preparar su mundo para lo que se avecina. ¿Por qué ayudarnos?, preguntó Diana, aún con sospecha a pesar de todo. ¿Qué ganan? Sobrevivir, respondió el alienígena simplemente. No solo el tuyo, sino toda la vida inteligente. Los objetos que amenazan tu mundo no son fenómenos naturales. Son armas que quedaron de una guerra librada hace tanto tiempo que ni siquiera mi gente tiene registros de ella, solo leyendas. Creemos que fueron creadas por una especie en peligro de extinción. Un acto final de venganza contra el universo que continuaría mucho después de su desaparición. Si tu mundo cae, otros lo seguirán. Juntos, tenemos una mejor oportunidad. Bajo ellos, la nave había emergido casi por completo de la arena. Su verdadera forma era impresionante. Una serie de estructuras entrelazadas dispuestas en espiral, todo el complejo de unos 300 m de diámetro. Su superficie brillaba con los mismos patrones geométricos que habían visto en su interior, ahora con un brillo cada vez mayor. Es hermoso, susurró Julian. Es funcional, corrigió el Zefiriano, aunque había calidez en su voz mental. La belleza es un afortunado efecto secundario de la perfecta armonía matemática. Un tono agudo emanó de la nave, elevándose de forma constante hasta que fue inaudible. Sin embargo, las ratas canguro reaccionaron de inmediato, poniéndose de pie sobre sus patas traseras y balanceándose al unísono. La secuencia final ha comenzado, dijo el Zefiriano. Cuando se complete, habrá un momento de cambio temporal. No se alarmen por lo que vean. Es simplemente la realidad reafirmándose. ¿Qué les sucederá?, preguntó Pirlo. Me quedaré para ayudar a su gente a prepararse. Mi conocimiento y la tecnología de mi nave serán necesarios en los próximos años. Pero primero, debo reparar los daños causados por el desplazamiento dimensional. Una vez que mi nave esté completamente funcional, podré establecer una comunicación adecuada con sus líderes. Puede que no los reciban con los brazos abiertos, advirtió Arrobe. La humanidad no tiene el mejor historial con lo desconocido. Soy consciente de las tendencias de su especie al miedo y la agresión ante lo desconocido, reconoció el Zefirión. Pero la necesidad es un poderoso incentivo para la cooperación. La amenaza que enfrentamos no deja lugar al tribalismo primitivo. El sonido de la nave se detuvo de repente, reemplazado por un silencio absoluto. Incluso los sonidos ambientales del desierto, el leve susurro del viento, los sutiles movimientos de la arena cesaron por completo. Entonces, con un destello de luz blanca azulada que cegó momentáneamente a todos en la cresta, la nave pareció colapsar sobre sí misma antes de expandirse de nuevo, ahora completamente sólida y presente de una forma nunca antes vista. Cuando su visión se aclaró, los investigadores contemplaron un paisaje transformado. Donde antes solo había una nave parcialmente excavada rodeada de desierto, ahora se alzaba una compleja estructura como nunca antes se había visto. Torres geométricas se alzaban hacia el cielo, conectadas por puentes arqueados que parecían estar hechos de luz tanto como de materia. Todo el complejo latía con energía, enviando ondas por el aire que distorsionaban la vista como olas de calor. La realineación dimensional está completa, anunció el Zefirión. Mi nave ahora existe plenamente en su espacio-tiempo. Recipiente, dijo Takumi con incredulidad. Eso no es un barco. Es una ciudad. Son ambas cosas. Mi pueblo no hace las distinciones que hace el suyo entre habitación, transporte y tecnología. Todos son aspectos del mismo sistema. Cuando amaneció sobre el desierto,
Proyectando largas sombras desde la estructura alienígena, la humanidad se enfrentó a una nueva realidad, una en la que no estaban solos en el universo, donde acechaban amenazas más allá de la imaginación y donde la ayuda había llegado de las estrellas de la manera más inesperada. En los meses siguientes, el sitio se convirtió en el centro de un nuevo tipo de esfuerzo humano. Los gobiernos del mundo, después del pánico y las posturas iniciales, establecieron un grupo de trabajo internacional para trabajar con Sapiran y su tecnología. Las ratas canguro continuaron con su extraño comportamiento, formando lo que los científicos ahora entendían que era una red biológica que se extendía por millas alrededor del barco, monitoreando e informando de maneras que la tecnología humana no podía igualar. Perlosek se convirtió en el enlace principal entre los ingenieros humanos y el Sepirion, trabajando para comprender y adaptar los sistemas avanzados de propulsión y energía de los extraterrestres. Julián Novias dirigió el equipo de investigación biológica, que estudió la conexión entre las ratas canguro y la vasija, descubriendo principios de redes neuronales que revolucionaron la comprensión humana de la conciencia misma. Y en lo profundo del complejo alienígena, en una cámara que cambiaba y se reconfiguraba según las necesidades, el Sepirian les mostró la verdadera escala de lo que enfrentaban. Un mapa holográfico del sistema solar con una trayectoria trazada en rojo brillante, que marca la aproximación de un objeto que llegaría en 23 años, trayendo consigo extinción o transformación. «Tenemos tiempo», les dijo el extraterrestre. «Es hora de prepararte, de adaptarte, de convertirte en algo más de lo que eres ahora. Mi pueblo enfrenta esta prueba y emerge más fuerte. El tuyo puede hacer lo mismo. ¿Cómo puedes estar tan seguro?», Pillow preguntó durante una de sus muchas discusiones nocturnas. La respuesta de Sepirian no llegó en palabras, sino en imágenes compartidas directamente en su mente. Visiones de la humanidad extendiéndose a las estrellas, de mundos transformados y conocimientos adquiridos, de un futuro en el que la Tierra sería uno entre muchos refugios para la vida inteligente en toda la galaxia. Porque, dijo finalmente el alienígena, su voz mental resonando con certeza. En todos mis viajes a través de las estrellas, nunca me he encontrado con una especie más adaptable, más innovadora, más obstinadamente decidida a sobrevivir contra viento y marea que los humanos. Tu potencial es ilimitado si puedes superar tus limitaciones. Muere. Cuando el primer año de esta nueva era llegaba a su fin, Julian se encontró parada en la cresta donde habían presenciado por primera vez la transformación de la nave, observando cómo el atardecer del desierto pintaba la estructura alienígena en tonos dorados y carmesí. A su lado estaba Pierlo, cuya relación había pasado del respeto profesional a algo más profundo a través de su experiencia compartida de lo imposible. ¿Crees que lo lograremos?, preguntó suavemente. 23 años no es mucho tiempo para prepararse para algo como esto. Pierlo le tomó la mano, con la mirada fija en las relucientes agujas de lo que el mundo ahora llamaba el Nexo. Hace 23 años ni siquiera habíamos aterrizado en Marte. No teníamos computación cuántica ni modificación genética. Mira hasta dónde hemos llegado. Y eso fue sin tecnología alienígena ni la motivación de la supervivencia. Debajo de ellos, un grupo de ratas canguro emergió del desierto, moviéndose en sus ahora familiares patrones sincronizados alrededor del perímetro del nexo. En la luz tenue, sus ojos parecían brillar con una inteligencia interior que todavía le daba escalofríos a Julián a pesar de todo lo que había aprendido sobre su conexión con la nave. Estaban esperando, se dio cuenta en voz alta. Todos estos años, generaciones de ellos, vigilando el barco, esperando que despierte, que lo encontremos. Guardianes del desierto, dijo Pillow con una sonrisa. ¿Quién lo hubiera pensado? Cuando cayó la oscuridad y las primeras estrellas aparecieron en lo alto, el Nexus comenzó su iluminación nocturna. Un lento despertar de luces que trazaban los patrones geométricos que cubrían su superficie. Las ratas canguro respondieron, parándose sobre sus patas traseras y balanceándose en lo que los humanos habían llegado a reconocer como una forma de comunicación. Entre esos puntos de luz en el cielo nocturno, estaba HD 8552b,
el mundo natal de los apirianos, a 50 años luz de distancia, demasiado lejos para verlo a simple vista. Pero Julian sabía exactamente dónde mirar ahora. Otro mundo con vida, con civilización, con seres que habían enfrentado la destrucción y sobrevivieron. Lo lograremos, dijo, encontrando certeza en el pensamiento. Tenemos que hacerlo. Ya no estamos luchando solo por nosotros mismos. Pirlo le apretó la mano. No, estamos luchando por algo más grande, un futuro entre las estrellas, para todos nosotros. Como respuesta, una estrella fugaz trazó un brillante camino a través del cielo. Un recordatorio tanto del peligro que se avecinaba como de las infinitas posibilidades que había más allá de su mundo. En el desierto, los guardianes continuaron su antigua vigilancia, ahora acompañados por humanos en una vigilia que duraría décadas. Mientras la Tierra se preparaba para enfrentar su mayor desafío y quizás su mayor oportunidad, el mensaje traído por el visitante de las estrellas fue a la vez una advertencia y un regalo, una oportunidad para que la humanidad trascienda su cuna planetaria y se una a una comunidad más amplia de inteligencia dispersa por todo el cosmos. La nave espacial en el desierto no solo había conmocionado al mundo. Lo había despertado a un universo más maravilloso y peligroso de lo que nadie había imaginado. Y en los momentos tranquilos entre la preparación frenética y el avance científico, cuando Pirlo y Julian miraron el cielo nocturno, no solo vieron estrellas, sino destinos, futuros hogares para una especie que se negaría a ser confinada a un solo mundo vulnerable. Pase lo que pase después, la humanidad lo enfrentará cambiada al saber que no están solos. Nunca había estado solo en la vasta y antigua oscuridad entre las estrellas.